Un asunto polémico dentro de la historia del cristianismo del siglo pasado fue la teoría de la evolución de Charles Darwin, publicada en su libro Orígenes de las especies en el año 1859. Esta teoría propone que las especies cambian con el tiempo y que todas comparten un ancestro en común. Al día de hoy, en muchas iglesias cristianas, la teoría de la evolución es una controversial. ¡Yo no soy de la evolución! ¡Yo no soy pariente del mono! ¡A mí me creó Dios en el vientre de mi madre! ¡Dios creó a... A comienzos del siglo XX, algunos cristianos conservadores no estaban preocupados con la teoría de la evolución en sí, sino más bien con las filosofías sociales que se podían desprender a partir de esta teoría. Otros estaban totalmente en contra y estaban dispuestos a dar a la lucha cultural y crear un conflicto entre ciencia y fe. Un ejemplo lo fue el juicio de Scopes en el año 1925, mejor conocido como el juicio del mono Scopes. En ese año, el estado de Tennessee aprobó una ley conocida como Butler, donde prohibía enseñar cualquier teoría científica que negara la creación divina, con una penalidad de $100 a $500 a quien infringiera esta ley. En oposición a esta ley, la American Civil Union anunció que haría un caso precedente para desafiar la misma. John Scopes fue un maestro sustituto de biología que ofreció voluntariamente participar en el caso e infringió la ley Butler. In 1925, biology teacher John Scopes spiraled to fame in the legal battle that became known as the monkey trial. Whether man was descended from the monkey or just making a monkey out of man was fought in a courtroom that challenged the truth of the Darwin theory of evolution. The existence of man in the prehistoric world was denied, for according to the Bible, life began with Adam and Eve. Unos hombres de negocios de Dayton, Tennessee, lo acusaron de violar esta ley y el juicio dio lugar el 10 de julio del año 1925. El juicio fue un evento mediático en todo el país y al maestro John Scopes se le encontró culpable pagando una multa de $100. Pero aunque el sector religioso conservador ganó el juicio, aún así en el ojo público norteamericano los vio como los malos e intolerantes. En el año 1960 se estrenó un filme inspirado en este juicio, titulado en español como ¿Heredarás el viento? O La herencia del viento. Se le acusa de violar el reglamento en su artículo 31428, volumen 37, incluido en el Código Estatal, que prohíbe terminantemente a cualquier maestro de escuelas públicas enseñar teorías que nieguen la creación del hombre como dice la Biblia y tratar de enseñar que el hombre desciende de una especie más baja de animales. El título del filme se basa en el pasaje de Proverbios, capítulo 11, versículo 29. El que tiene problemas en su propia casa heredará el viento, y el estúpido será sirviente al sabio de corazón. La historia del filme toma lugar en el estado de Tennessee, pero cambia el nombre del pueblo de Dayton a Hillsborough, donde habita gente muy religiosa y conservadora. ¿Es un evolucionista? ¿Un infiel? ¿Un pecador? De la peor clase, escribo para un periódico. Y la mayor parte de esta historia se desarrolla dentro de la corte. La película no solamente cambia el nombre del pueblo, sino también de sus personajes principales en la historia. El fiscal del caso real lo fue William Jennings Bryan. En el filme se le da el nombre de Matthew Harrison Brady. El abogado defensor Clarence Derwent, en la historia se le cambia el nombre a Henry Drummond. Y el acusado John Scopes le dan el nombre de Bertram Cates. A pesar de que los nombres de los personajes son cambiados, no necesariamente lo fueron sus características. William Jennings Bryan fue un carismático líder político y religioso sureño, candidato 3 veces a ser presidente de los Estados Unidos, orgulloso de su fundamentalismo cristiano y defensor del mismo. Por ejemplo, 2 de sus libros se titularon La Biblia es verdad y La Biblia y sus enemigos. En la película, Matthew Brady conserva esa misma actitud de defender la Biblia y el cristianismo.
Esos predicadores del evolucionismo, ¿qué les obligarían a hacer? ¿Les obligarían a medir la distancia entre las estrellas, olvidando a aquel que tiene las estrellas en sus manos? Están errados, hermanos. Yo les digo, si el hombre supone que desciende de las bestias, también será bestia. Por otro lado, Clarence Darrow fue un famoso abogado de Chicago. En su plano personal se consideraba agnóstico y escéptico de la religión organizada, y se le llegó a considerar un gran defensor del libre pensamiento, características que también el personaje de Henry Drummond conserva en el filme. Otros personajes que se añaden en esta historia y que no necesariamente son personajes de la historia real son el reverendo Jeremías, quien es líder religioso del pueblo, y E. K. Hornbeck, un cínico periodista de la ciudad de Baltimore que apoyará tanto al acusado como el abogado defensor en esta lucha judicial, y Raquel Brown como la prometida de Bertram. Otra de las semejanzas que tiene la película con el juicio de Scope y que vale la pena rescatar en primer lugar es el calor. Durante el juicio de Scope, la calor era tanta que en una ocasión tuvieron que llevar el juicio fuera de la corte. El calor es un elemento que está presente en todo el filme y que el director utiliza muy bien. Muchos de los diálogos de este filme, especialmente en la corte, tienen mucha similitud con el caso real. Por ejemplo, en la película, el abogado defensor pasa como testigo al abogado acusador y le hace una serie de preguntas con el fin de mostrar su fanatismo religioso e irracional. En el caso real, sucede exactamente lo mismo. Algunas diferencias en el filme, además de algunos personajes secundarios, lo fue la amistad de los dos abogados. En la película, los abogados, a pesar de que son rivales en la corte y tienen diferentes opiniones religiosas, son amigos que se estiman mutuamente. En la vida real, tal amistad no existía, aunque sí se conocían antes del juicio. Clarence en una ocasión apoyó la primera vez que William se postuló para ser presidente del país. En el filme, el abogado fiscal muere mientras está intentando dar su último discurso cuando se cierra el caso. En la vida real, Williams muere 5 días después del juicio de Scope. La película está basada en la exitosa obra de teatro de Broadway que lleva el mismo nombre y que fue escrita por Jerome Lawrence y Robert Lee. Esta obra explora varios temas, pero su intención principal era llevar un mensaje acerca de la importancia de la libertad intelectual. Pues con todo respeto a la corte, yo creo que el derecho de pensar está precisamente siendo enjuiciado aquí. Y está desgraciadamente en peligro en los procedimientos de esta sala. Un hombre es juzgado. Un hombre que piensa. Y le será impuesta una multa y la prisión porque desea expresar lo que piensa. La obra se llevó a cabo durante la conocida era McCarthy, en donde en varias ocasiones se le acusó a las personas que pensaban diferentes de comunistas. And even if there were only one communist in the State Department, even if there were only one communist in the State Department, there could still be one communist too many. Entre estas personas que fueron acusadas de comunismo y se les prohibió trabajar, lo fue Robert Lee, que por años para trabajar tuvo que utilizar otro seudónimo. El director y cineasta Stanley Kramer también plasmó esta tesis principal en su adaptación para el cine. El filme contó con una serie de famosos actores en ese momento, como Spencer Tracy, Fredric March, Dick York y tal vez el más conocido en esa época, Gene Kelly, famoso por la película Cantando bajo la lluvia. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds. La película ganó reconocimiento en algunos festivales de cine y premiaciones y posteriormente se han hecho varias versiones para la televisión. Y en cuanto a la obra de teatro, la misma al día de hoy se sigue presentando no solamente en teatros de los Estados Unidos, sino también otros países han adaptado esta historia. Salió el hombre de toda esa masa pegajosa de gusanos y serpientes, de acuerdo con tu profesor. Resultó de una especie de evolución, un derivado de los monos del mundo antiguo. ¿Han oído, mis amigos? ¡Monos del mundo antiguo!
Y la razón por la que esta historia se sigue contando es porque el mensaje principal de la misma, la libertad de pensamiento, es tan revelante hoy en día como lo fue en el pasado. Y es que, a pesar de que vivimos en un mundo donde los medios sociales nos dan libertad de expresión, las mismas son atacadas una y otra vez y en muchas ocasiones intentan de ser canceladas. Un logro que tiene este filme es que aborda diferentes temas de manera entretenida, y esto es gracias a las buenas actuaciones del elenco y de un sólido libreto inspirado por la historia original de teatro. Por ejemplo, en ocasiones toca temas como el capitalismo o la política. Siempre están apoyando todo lo que genera dinero o votos, independientemente si el asunto sea uno religioso o científico. También vemos cómo los extremos pueden ser malos. Por un lado, los ciudadanos religiosos de Hillsboro son crueles con las personas que no piensan como ellos. Henry Drummond, ateo. Te arreglaremos, Kate. Te expulsaremos del pueblo. Pero esa misma actitud también la vemos en el lado ateo, representado por el periodista E.K. Hornbeck, que también es muy irrespetuoso y cruel con la gente religiosa. Multitudes se han congregado en los rústicos caminos para escuchar a su obeso Mesías que dio su llamado, su gran predicador de hablar grandilocuente, Matty Harrison Brady, que alternadamente ha venido rellenándose con pollo frito y demás platillos desde su arribo aquí hace 2 días. Otro tema que presenta el filme es que no hay tal cosa como un conflicto entre fe y ciencia, como lo proponían tanto el abogado fiscal y la gente que vivía en ese pueblo. Muchos de los testigos que el abogado Harry Drummond quería presentar en el estrado eran científicos que también practicaban su fe religiosa. Agnósticos científicos. Su señoría, llamo al doctor Allen Page, diácono de la Iglesia Congregacional y profesor de Geología y Arqueología del Colegio Oberlin. Esto es también algo que hizo el abogado defensor Clarence en el caso original del año 1925, porque la idea principal era presentar al jurado que no era un asunto de ciencia versus Dios, sino más bien fanatismo religioso en contra del libre pensamiento. Hoy en día un cristiano se puede sentir muy incómodo cuando se le acusa de ser fanático. Pero todo religioso, independientemente de la religión que practica, puede llegar a este fanatismo. Esto es algo que sucede muy claramente en el filme, con los ciudadanos del pueblo de Hillsboro y sus líderes, que no podían ver que su oposición a la teoría de la evolución no era otra cosa que fanatismo religioso. Una característica que tiene el fanático religioso es que defiende de manera desmedida sus creencias. Constantemente está defendiendo porque constantemente se siente atacado, ya sea por otras religiones, doctrinas o cultura. Siempre hay un enemigo que atacar o que señalar. Que no entienden que si se toma una ley como la evolución y dicen que es un crimen enseñarla en escuelas públicas, mañana pueden convertir en crimen enseñarla en las escuelas privadas, y mañana puede ser un crimen leer libros sobre la materia. Luego prohibirán los libros y los periódicos. Luego enfrentarán a los católicos contra los protestantes y a los protestantes contra los protestantes, y tratarán de imponer su religión sobre el cerebro del hombre. Si pueden hacer una cosa, también harán la otra, porque el fanatismo y la ignorancia siempre están ocupados y necesitan alimentarse. Por tal razón, el fanático religioso es intolerante a toda manera de pensar y juzga constantemente a otros sin tener conocimiento de los hechos. Si no piensan igual a la persona que es fanática, entonces estás en contra de él o de ella, y también de Dios. Esto lo vemos en el personaje del reverendo Jeremías, quien llega a un punto de no solamente acusar la teoría de la evolución como algo diabólico, sino pedirle a Dios que castigue al maestro Bertram en el infierno. ¡Oh Señor de la tempestad y del trueno! ¡Castiga a ese pecador! Como lo hiciste con tus enemigos en los días de los faraones. Hazle probar el terror de tu
Deja que su alma, por toda la eternidad, se retuerce en la angustia y la condenación. Lo peor de todo es que el fanático religioso no conoce en realidad lo que está atacando, porque nunca se puso a pensar o escuchar a la parte que acusa. Esto lo señala muy bien la película en las escenas finales, donde el abogado Harry muestra que el gran abogado Brady ni tan siquiera sabe de qué trata la teoría de la evolución y nunca leyó el libro de Darwin. Supongo que no hay muchas partes de este libro que usted haya memorizado. ¿El origen de las especies? No tengo el menor interés en las hipótesis paganas de ese libro. ¿Jamás lo leyó? Jamás lo haré. Entonces, ¿cómo es posible que tenga el valor de provocar esta santa guerra sobre algo de lo que no sabe nada en absoluto? ¿Cómo? Al final, el fanático religioso es ese necio que se convierte en el siervo del sabio. Aunque muchas veces las iglesias cristianas han caído dentro del fanatismo religioso y han destruido físicamente y emocionalmente a personas que no piensan como ellos, la realidad es que no debería ser así. Pero aún hoy en día, estas actitudes vuelven a repetirse una y otra vez. El mejor ejemplo de vivir la fe cristiana lo tenemos en quien conocemos como el fundamento de la iglesia, quien es Cristo. En varias ocasiones lo vemos compartiendo con aquellos que llamaban pecadores, enseñaba con paciencia, escuchaba otros puntos de vista, habló con aquellos que parecían ser sus enemigos, y aunque en ocasiones habló con pasión, lo hacía por el bien de ellos, y no con la intención de destruirlos y ganar un debate. En ocasiones el mundo evangélico pide que defendamos nuestra fe con pasión y energía, que conozcamos bien nuestros argumentos, y eso está bien, pero la palabra de Dios nos exhorta que lo hagamos con humildad y respeto al otro. Y para hacerlo debemos tomarnos el tiempo de escuchar a esa persona que piensa diferente a nosotros, y tal vez veremos que ellos no son hijos del demonio o merecedores del infierno, como tal vez nosotros habíamos pensado. Where the grapes of wrath were stored.